de conversación, son las 8:36 y vamos a saludar a nuestra editora general Montserrat Rolano, pero no exactamente igual como todos los días porque acaba de estar de cumpleaños. Sí, es verdad, el domingo estuve de cumpleaños, pasaron un par de días. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Sí, así que la saludamos al aire y también a nuestros panelistas, diputado Daniel Melo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Sí, gracias Patricio por la invitación, bueno, y feliz cumpleaños atrasado, igual vale. Sí, a vale. nuestra Montserrat. Y Gracias. saludamos a la distancia a la militante de Evópolis, ex secretaria general del partido, Francesca Parodi. Bienvenida, Francesca, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludar al diputado y, por cierto, también a Montserrat, un poco atrasado, pero no teníamos la información antes. Sí, gracias, Francesca. No les voy a decir cuántos años cumplía porque me da un Muy poco poquito, de presión, muy la poquito. verdad. Muy poquito. Bueno, partamos con los temas. Hay harto que comentar. Está bien entretenida el tema presidencial. No sé si para ustedes que están dentro de las campañas, de las candidaturas, ¿no? En el caso de Daniel, de Janet Jara y de Francesca, de la de Evelyn Matei. Pero bueno, han pasado algunas cosas respecto de la campaña y yo quería partir con la situación de la candidatura de Evelyn Matei, que ha sido más que, sí, yo creo que podría ser cuestionada incluso dentro desde su propio sector. Más temprano tuvimos a la senadora Carmen Gloria Aravena, que ya dijo que se iba a sumar a la campaña de Evelyn Matei y fue bien crítica, trató sí de decirlo de una manera muy amable y planteó que el tema o el problema de la candidatura de Matei, de la campaña en realidad, es un problema comunicacional. Y ahí quería partir preguntándoles, ¿no, Francesca, si es que tú observas lo mismo? Porque, bueno, y nosotros también sabemos que muchas veces los problemas comunicacionales vienen precedidos de problemas políticos, ¿no? Y ahí está la pregunta si es que hay un problema de diseño de la campaña. Ayer Aldo Casinelli, que también es de ese sector, hablaba de un problema de diagnóstico que no estaba claro cuál era la estrategia y bueno, y también al tema del enredo de su campaña. Ahí, Francesca, ¿cómo lo ves? Yo creo que tenemos un problema desde el punto de vista que cualquier cosa que pase con la encuesta siempre terminamos hablando lo mismo, que es la candidatura de Evelyn Matei. Desde que Evelyn Matei iba adelante en las encuestas, ahora que efectivamente ha ido perdiendo posiciones, siempre el tema vuelve a ser recurrente, que es Evelyn Matei, y lo encuentro lógico también, no lo estoy criticando por el hecho de que haya estado tan en la palestra o que siga estando tan en la palestra. Y creo que en gran parte pasa porque es una candidatura que se viene sosteniendo en el tiempo ya hace mucho tiempo. O sea, ahí obviamente llegó una Evelyn Matei que espontáneamente aparece en la encuesta casi hace 2 años atrás y que efectivamente a través del tiempo ha ido variando. Y también siento que a medida que se acerquen más las elecciones eso va a seguir variando. Fue, digamos, la primera candidatura de manera natural que se posiciona en las encuestas. Después tuvimos lo que pasó también con, en este caso, el oficialismo, con la candidatura de los que fueron a primaria, subémosle también a lo que pasó con Paulina Bodanovich, y también lo que todavía tiene que pasar, que va a pasar con Harold May Nichols, que va a pasar finalmente con Marco Enrique Ominami, y creo que de alguna manera esto se va a ir moviendo y se va a ir estrechando o holgando incluso en base a se van acercando las elecciones. Con respecto a la campaña en sí mismo, yo ayer escuché declaraciones muy aireadas de algunas personas de Chile Vamos. Recordemos que este es un año electoral, donde hay unas elecciones parlamentarias y también creo que eso tiene de alguna manera tentaciones un poco perversas en el punto de vista de ganar titulares, ganar protagonismo. Yo vi ayer a la diputada Flores también hablar en contra de Ignacio Briones con respecto a la candidatura de Evelyn Matei. Recordemos que Ignacio Briones está en el equipo económico, uno de los 40 de equipo económico, y apuntar directamente a la gente de Evópolis en la campaña de Evelyn Matei. Yo le quiero recordar a la diputada Flores de que el que comanda la campaña de Evelyn Matei no es de Evópolis, es de su propio partido. Entonces, yo creo que las tentaciones en el año electoral son perversas. Creo que ganar titulares para una elección parlamentaria es un poco tentativo, pero siento que todavía la campaña de Evelyn Matei tiene todo el espacio para poder
desplegarse. Obviamente hay que reconocer que ha bajado la encuesta, eso es evidente, no hay que aquí tratar de tapar el sol con un dedo ni ser, digamos, decir que está todo bien, porque no está todo bien. Pero creo que hay espacio todavía y creo que el tablero se tiene que ajustar mucho más y saber efectivamente cuáles van a ser las cosas que se van a parar en ese tablero. Así que ahí pedir quietud y responsabilidad también a todas las personas de Chile Vamos, y lo más importante, apoyar a la candidata y obviamente hacer las críticas, pero hacer las críticas donde corresponde, que es en el comando. Sí, esto de si queda tiempo o no queda tiempo para revertir es lo que le quería preguntar al diputado, teniendo además en consideración es lo que dicen las encuestas, ¿ah? Que no es que esté rasguñando un segundo lugar, sino que ya está notoriamente establecido en un tercero, ¿no? Diputado. Sí, a ver, lo primero, creo que Evelyn Matei enfrenta una campaña efectivamente maratónica, pero también una decisión que ella tomó en su momento sin siquiera haber salido de la Municipalidad de Providencia. Entonces, aquí hay decisiones que son personales, de alguna forma, de cómo enfrentar esa campaña. Tiene tensión al interior de su equipo, con los parlamentarios de su sector. Se denota una estrategia comunicacional que no es todo lo claro y suficiente posible para lo que enfrenta. Y tiene además el peligro del crecimiento sostenido de las posiciones más extremas, de un Kast que además, con esta posición más extrema, ¿no es cierto?, de Kaiser, se ve inclusive para todos los analistas como una persona moderada, ¿no? Pero tengo la impresión de que el problema de fondo que tiene hoy la oposición y las derechas es su incapacidad para ponerse de acuerdo en un programa común, en una lista parlamentaria común, y ya no lo hicieron a propósito de poder tener un candidato que represente a todo ese sector. Por lo tanto, va a haber mucho fuego amigo. El mismo Diego Paulsen lo dijo el fin de semana, que la persona a derrotar ya no es la candidata única, ¿no es cierto?, del mundo progresista, sino que es precisamente José Antonio Kast, y por lo tanto yo creo que lo que viene, lo sucesivo en estas semanas de cara a la primera vuelta, es la batalla al combo, como se dice en jerga popular, entre Evelyn Matei, Kast y Kaiser. Sí, ahí muy breve, Monse, le quería preguntar a Francesca. Acabamos de entrevistar a la senadora Carmen Gloria Aravena, que viene del Partido Republicano, no viene de Bópoli ni de Amarillos. Bueno, antes venía de Bópoli. Sí, bueno, alguna vez estuve en Bópoli. Es verdad. Electa por Bópoli, no nos olvidemos. No, su corazón siempre fue más de Bópoli que me acabo de acordar porque además les molestó mucho a ustedes cuando se cambió de partido, sí, probablemente con justa razón. Bueno, no vamos a reabrir la discusión sobre los díscolos ahora porque estamos en otro tema, pero Francesca... Me gustaría. Sí, dijo algunas cosas que a mí me parecieron sustantivas. La última que dijo en los últimos segundos de la entrevista es que ella no sabe si apoyaría a José Antonio Kast en segunda vuelta. Pero esa afirmación estuvo precedida por dos ideas que fundamentan aquella, que son las siguientes. Primero, dijo que aunque Johannes Kaiser utilizaba más adjetivos calificativos, provocaciones y descalificaciones, tenía ideas bastante parecidas a las de José Antonio Kast. Y lo segundo que dijo es que el Partido Republicano al cual ella perteneció y del cual proviene es un partido que no admite o que no se lleva bien con los disensos, ¿no? Bueno, te quería preguntar por esas dos condiciones, no solamente para efectos de ganar una elección, sino para efectos de presidir un país, además respaldado eventualmente en una segunda vuelta por ustedes. Yo espero que esa situación no se dé. Yo espero que nosotros estemos en segunda vuelta con Evelyn Matei y aquella persona que plantee el oficialismo, que obviamente va a ser Janet Jara, o quizás eventualmente lo que pueda pasar con Marco Enrique Ominami. A ver, es que Carmen Gloria Aravena es una persona que efectivamente viene de Bópoli, pasó por Renovación Nacional, después terminó en Republicano y ahora está apoyando la candidatura de Chile Vamos. Bienvenida nuevamente a casa, obviamente, no puedo decir otra cosa, pero siento que más allá, o sea, yo primero que nada no siento que el adversario sea el Partido Republicano, independiente que yo no estoy de acuerdo con el Partido Republicano y yo nunca fui de la idea ni de una primaria ni de una lista única, y ahí sigo todavía manteniéndome en esa posición y lo puedo explicar brevemente. Es porque básicamente creo que el Partido Republicano con nosotros particularmente no votamos igual, y así se demostró también en el Congreso, y ahí el diputado
podrá tener más argumentos y más detalle con respecto a las votaciones, que no siempre son en la misma línea, y cosas que yo creo que son fundamentales, como fue la ley Naim Retamal, como fue también la reforma de pensiones, la cual nosotros empujamos con fuerza, no la propuesta del gobierno, sino que la propuesta que salió finalmente aprobada en el Congreso. Y creo que hoy día unir fuerzas únicamente por el hecho de estar en contra del gobierno Gabriel Boric o ser oposición al gobierno Gabriel Boric no me parece lo suficientemente potente para poder plantear un programa de gobierno. Sí podemos plantear un programa de oposición, pero no un programa de gobierno. Y ahí es lo que yo he sido tan crítica también con el oficialismo hoy día, donde efectivamente el socialismo democrático se une con el Frente Amplio, el Partido Comunista, no por un programa en común, sino que básicamente por el hecho de tener una mayoría relativa que hace finalmente que estén en la moneda, pero que muchas veces los propios proyectos del gobierno son votados en contra por el propio oficialismo. Entonces, yo siento que cuando dicen que el adversario es José Antonio Kast o incluso Janet Jara, yo creo que no, yo creo que el adversario aquí es poder marcar las diferencias con proyectos que son diferentes. Ya, y respecto a los dos señalamientos concretos que hizo Carmen Gloria Aravena. Lo recuerdo brevemente. Uno, que las ideas de Kaiser eran súper parecidas a las de Kast. Bueno, es que son parecidas porque Kaiser fue electo diputado por el Partido Republicano. Sí, obviamente son diferentes, tienen la misma base. Es más histriónico Johannes Kaiser, es mucho más histriónico que José Antonio Kast. José Antonio Kast yo creo que comunicacionalmente es muy potente. Y Johannes Kaiser genera muchas cuñas y muchos titulares. Eso, de todas maneras, tienen una raíz común, que duda cabe. Y también podemos decir que efectivamente en su momento José Antonio Kast también tuvo una raíz común con nosotros y él partió siendo electo por la UDI. Entonces, obviamente, son tienen la misma matriz. Otra cosa bien diferente es que hoy día, tanto en fondo como en forma, seamos muy diferentes. Nosotros somos una oposición que buscamos esos acuerdos y lamentablemente en esta legislatura por lo menos vimos a un partido libertario que es un hijo del Partido Republicano que estuvo más por ser una oposición férrea que realmente buscar esos avances. Sí. La otra no la recuerdo, Patricio, perdona. Me dijiste dos y te... No, era que el Partido Republicano no admitía disenso. Bueno, lo vimos ahí con Carmen Gloria Aravena con respecto a la Comisión de la Paz que se realizó con respecto al señor Alfredo Moreno. Sí, pues eso es un ejemplo y claramente ella también tiene esa vivencia personal que la lleva también a tener esa percepción. Diputado Melo, a propósito de lo que señala Francesca, ya tirándole la pelota a la vereda del frente sobre la capacidad de ponerse de acuerdo, que es algo que ustedes también reivindican bastante, de haber hecho primaria, de estar todos detrás de una candidata. Pero bueno, ha habido diferencias, siempre las hay, ¿no? Pero respecto del tema más ideológico, programático, todavía ya a un poquito más de 2 semanas de la elección, no hay luces sobre, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con el tema económico, ¿no? Que es como la gran duda. Ayer Guillermo Larraín, en entrevista, creo que fue con Tele 13 Radio, planteó las mismas críticas y dudas que ha hecho Nicolás Eizaguirre, que ha hecho también Alejandro Mico, entre otros, ¿no? Respecto del tema económico, pero bien de fondo, ¿no? Con un desglose ahí que llama mucho la atención. Son economistas de centro izquierda que han estado detrás de todas las campañas o de las candidaturas anteriores, ¿no? Ahí quería preguntarle, diputado, su opinión respecto de estas diferencias. Ayer en una conversación radial, por ejemplo, Natalia Piergentili, que fue presidenta del PPD, puso en duda su voto hacia Janet Jara, ¿no? Planteando también las dudas en materia económica. El presidente del partido, Jaime Quintana, dijo que todos los militantes tienen que ceñirse al acuerdo, que es votar o apoyar a quien haya ganado la primaria, ¿no? Pero existen estos ruidos, ¿no? Externos. ¿Cómo se ve eso y cómo se proyecta también, o cuál es el plazo que podríamos tener ya para tener algunas luces respecto del programa? Porque aquí, bueno, nos dijo Laura Albornoz hace una semana, el programa está en construcción, ¿no? Dando a entender que se va a partir de cero. Bueno, la misma candidata habló del reseteo, ¿no? Pero bueno, sería bueno también tener ahí alguna claridad. ¿Cómo lo ve? Mira, el día de ayer se le hizo entrega a Janet Jara del acta de proclamación
como candidata única del progresismo. Y dio la casualidad que nos encontramos con ella en el centro de Santiago. Estaba muy contenta porque por primera vez en la historia una militante de su partido iba a encabezar una coalición de centro-izquierda en muchos años, la verdad. Y yo creo que ella tiene la tremenda responsabilidad de convocar a la diversidad que existe en el mundo progresista para poder construir una propuesta que efectivamente se haga cargo, ¿no es cierto?, de los dolores, de los anhelos que tienen los chilenos y chilenas en los temas de seguridad, desarrollo económico, sostenibilidad, cambio climático, empleo, entre otras variables, ¿ya? Y en ese sentido, la verdad es que para la construcción de la unidad, comentarios como los de Natalia Pergentile ayer, el día de ayer que usted comenta, yo no los escuché, la verdad, creo que no colaboran absolutamente nada a ese propósito, porque si esto se trata de un debate de ideas y de proyectos y de programas, lo primero que hay que hacer es sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo. Espero yo que con una convocatoria amplia, o sea, que esto no solamente sea una conversación entre tecnócratas, sino que ojalá se pueda convocar a la más amplia expresión del pueblo chileno a poder dialogar y conversar y ponerse de acuerdo en función de las directrices que queremos construir para nuestro país, ¿ya? Para hacer una real alternativa al caos que reina, la verdad, en la derecha. Porque a eso es precisamente a lo cual nosotros tenemos que plantearle a la gente un proyecto de transformaciones y de cambios de manera progresiva, sobre la base, ¿no es cierto?, de los temas de seguridad social, seguridad ciudadana, entre otras materias. Por lo tanto, yo la verdad que creo que ese propósito está abierto, lo planteó así la misma candidata, la verdad, de que acá hay no existe un borrón y cuenta nueva, la verdad, ella ganó con algunas ideas, con un liderazgo específico, por cierto, pero acá lo más importante es la convocatoria que ella hace. Y yo me quiero quedar con eso, porque yo creo que eso es lo más importante. El resto es poner palitos en el camino, que la verdad le dicen poco y nada a la gente que está esperando que la centroizquierda tenga la capacidad, así como lo hicimos en la primaria, para construir un acuerdo, un programa común en función de los desafíos del futuro. Sí. Ahí, Francesca, dos cosas. Primero, antes de las primarias del oficialismo se presumía, algunos lo explicitaron de hecho, que para las oposiciones iba a ser más fácil ganarla a Janet Jara que a Carolina Toá, entre otras cosas porque era comunista, ¿no? Pero luego de las primarias hemos visto que ese argumento no se ha usado tanto. De hecho, ayer mismo acá en la radio, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, señaló que él pensaba que no iba a ser un factor relevante en el resultado de la elección. Eso por un lado. Y por el otro lado, preguntarte también respecto a cómo ves algo que ha sido señalado por algunos medios, por ejemplo, la segunda el día de ayer, que es que Janet Jara está teniendo penetración en los sectores populares, cuestión que en los últimos años había sido adversa para la centroizquierda, para el progresismo. ¿Cómo ves esos dos factores y el modo en que pueden incidir en el rumbo de la elección presidencial? Yo creo que buscar esta faceta de comunista o no comunista en Janet Jara como, de alguna manera, alguna tentación electoral con respecto a que eventualmente Janet Jara pudiera bajar o subir en las encuestas o en los resultados electorales, creo que quedó absolutamente demostrado que no es tal, viendo también cómo Janet Jara arrasa en las primarias, independiente de la participación, que finalmente son las reglas del juego. Pero el hecho de que Janet Jara prácticamente haya doblado a Carolina Toá, creo que es bastante decidor con respecto a qué tanto influye hoy en día el factor comunista, digamos, en las elecciones. Creo que el principal anticomunismo lo tuvo el propio Partido Comunista en esa tentación de que dejara su militancia, que no dejara su militancia. Creo que eso se vio más en una discusión más política, más de élite política, que realmente en algo más ciudadano. Y eso creo que hay que tenerlo bastante en cuenta, y el hecho creo que es bastante pobre decir que Janet Jara es comunista para poder simplemente tratar de ganar una elección, de denostar al otro. Y con respecto al tema del debate de las ideas, que dice el diputado Melo, me parece muy romántica la forma de poder abordarlo, bonita, romántica, pero creo que es real. Porque si fuera por eso, el oficialismo ya no existiría. O sea, el Frente Amplio llega a ser gobierno renegando de lo que significaba el socialismo democrático. Yo creo que de lo que fueron los 30 años de la Concertación. Entonces, creo que en el momento de los cubos, digamos, en un lenguaje más coloquial,
creo que las ideas no importan tanto como el hecho de poder llegar a la calefacción de la moneda. Y por eso también yo fui tan contraria, y aquí Patricio y Montserrat lo saben, de cuando se empezó a hablar de primarias de la oposición. Porque efectivamente podemos celebrar un día haber ganado y haber llegado a la moneda, pero que eso se vaya a convertir en una pesadilla de 4 años. El hecho de ser proyectos políticos que son diferentes. Entonces me parece que hoy día que haya sectores del oficialismo diciendo que van a ver si apoyan o no a Janet Jara, bueno, para eso no se hubieran subido una primaria, porque una primaria significa reciprocidad con respecto a quien gana. Y ahí te das cuenta que sí hay diferencias ideológicas que me parecen muy bien, y lo digo románticamente, no lo digo en una ironía, sino que lo digo efectivamente porque es lo que debería ser, agrupar en base a ideas y no en base a un cálculo electoral. Y ahí yo creo que el oficialismo tiene un problema, así como lo tenemos también nosotros, pero nosotros, al ser proyectos políticos que son diferentes, no lo veo tan caótico como dijo el diputado Melo, sino que veo finalmente que tenemos una oportunidad de poder plantearle al país lo que queremos, marcando, por cierto, las diferencias entre la oposición, porque el único hecho de ser oposición al presidente Gabriel Boric no me parece un motivo suficiente para estar en una misma coalición. Así que yo creo que todavía queda espacio, y ahí lo que vaya a hacer el oficialismo en un debate que debería ser así, de ideas, creo que va a terminar siendo más un cálculo electoral, como lo está haciendo hasta ahora, y con los disensos que ha estado marcado después de que ganó Janet Jara la elección, que probablemente quizás si lo hubiera ganado Carolina Toá también lo hubiera tenido. Sí, estamos... diputado Melo. Sí, yo creo que no es para nada romántico señalar que la construcción de un programa político de país requiere de la visión de distintos actores, no solo de la tecnocracia, ¿ya? Y en ese sentido hay ejemplos. El segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, su programa se construyó con la gente, con una mezcla entre profesionales, dirigentes sociales, hubo un diálogo, hubo una conversación. Y creo que el programa Janet Jara también debería hacer esa misma convocatoria a distintos mundos. Y en ese sentido, además hay una carta de navegación que todos los partidos firmamos cuando fuimos convocados y partícipes de la primaria. Y esa es la gran virtud. Acá no hay un cálculo electoral. Hay una decisión política de compartir el futuro de manera común, y para eso tenemos una candidata que en una primaria logró un triunfo, y todos aquellos actores que fuimos parte de ese proceso nos queda cumplir el compromiso, cumplir la palabra, porque yo creo que eso es lo más importante en política y en democracia. Y por lo tanto a mí no me cabe la menor duda que, más allá de algunas posiciones bien particulares, la mayoría de todos y todas quienes compartimos el mundo del progresismo vamos a ponerle mucho empeño para que Janet Jara tenga un tremendo triunfo en la primera vuelta presidencial, con un programa que compartamos de manera común todos y todas. A mí no me cae a menudo eso. Sí, es una situación distinta a la elección presidencial pasada, en la cual el socialismo democrático, la democracia cristiana, participó con una candidatura propia, ¿no es cierto?, que fue de Yana Proboste, y en este caso a Prodignidad con Gabriel Boric. Y después, en la segunda vuelta, hubo un acuerdo político para impedir el avance, ¿no es cierto?, de la extrema derecha con Kast. Pero hoy día es muy distinta la situación. Sí, porque llegaron a un acuerdo en una semana, además que prácticamente muy difícil, ¿no? Sí, muy cortito. Lo que iba a decir es que estamos en momentos donde los supuestos se ponen en duda muy rápidamente. Hace no mucho había varios analistas que planteaban que la primera vuelta iba a ser germano-alemana. Había también quienes decían que la actual oposición iba a tener una mayoría aplastante en el Congreso. Ahora desde ese sector están diciendo que el oficialismo podría tener mayoría, y así suma y sigue, ¿no? Lo que tú decías tú, Pato, de la competitividad de Janet Jara. Por lo tanto, estamos en momentos que nada es tan absoluto, ¿no?, para tenerlo en consideración. La también. senadora Aravena dijo que en las circunscripciones binominales el oficialismo podría doblar. Si es que iban en listas separadas las derechas. Así es, así que hay que ser cautos en las afirmaciones, y queda mucho todavía, pues quedan 4 meses todavía. Son las 9:02, y a propósito de cálculos electorales, les queremos proponer a la vuelta analizar el debate sobre el voto obligatorio y también sobre el voto migrante, ¿no?, que son dos cosas distintas pero que se vinculan de alguna manera. Vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan a un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado El cuidado como responsabilidad compartida, con la participación de Javiera Toro Cáceres, ministra de Desarrollo Social y Familia, Catalina Arteaga Aguirre, académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, Mirliana Ramírez Pereira, senadora universitaria y académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les esperamos el martes 15 de julio a las 11 horas en vivo y en directo a través de YouTube Live Radio Universidad de Chile. Desde ya recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario, en Twitter @Senado y en Instagram y Facebook @uchile.senado. ¿Te gusta escribir cuentos o relatos? Entonces, pon mucha atención. Sigue abierta la convocatoria de la Fábrica de Cuentos 2025. ¿Tienes un relato, cuento o historia que quieras compartir? Entonces puedes enviarlo a la fabricadecuentos2025@gmail.com. Revisa las bases en www.leesincesar.cl. Haz que tu talento llegue a más personas. Convierte tus relatos en un audiocuento. Anímate y comparte tu historia con nosotros. Este programa es financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2025. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. En agosto, la Universidad de Chile lleva la cultura y literatura de Chile y la Chile a la Feria del Libro de las y los universitarios Filuni de UNAM en México. Conoce sus más de 60 actividades en uchile.cl/Filuni 2025. Con 5. Estamos en esta mañana de día martes, que es como viernes, según Tania González, quien siempre piensa en el día viernes, con Francesca Parodi, el diputado Daniel Melo y por supuesto con Montserrat. Bueno, sí, porque mañana es feriado. Porque mañana es feriado, no lo sepa. Sí. Pero como Tania es experta en feriados, nos recordó desde temprano que no era irrenunciable, así que no hay que agolparse en el supermercado si no es estrictamente necesario, y así sucesivamente. Pero no vamos a hablar de eso, Francesca, sino de lo que había anunciado Monse antes de la pausa. Y claro, nosotros hace algunos meses decíamos que ojalá los sectores políticos tomaran posición sobre si el voto debía ser voluntario o obligatorio, y al mismo tiempo sobre el voto migrante, sobre la base de principios y no de conveniencias. Pero eso que decíamos hace algunos meses
se ha ido develando en su absoluta candidez, ¿no? Finalmente esto es con calculadora. Y ayer en la Cámara se acusaban para allá y para acá de usar calculadora, lo cual, entre otras cosas, quiere decir que todos tenían la calculadora debajo del... No hay nadie libre de calculadora. Claro, no hay nadie libre de calculadora. No quiero acusar directamente al diputado Melo, estoy hablando en general, diputado Melo, no. Yo no alcancé a intervenir porque la derecha cerró el debate. Está bien, pero para votar. Le vamos a preguntar a Francesca primero, porque que lo miró desde afuera. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la manera en que se ha procesado la discusión? ¿Y qué importancia le asignas al rayado de la cancha también para efectos de cómo podría ser la elección en noviembre? Me autorrepresento con lo que voy a decir. Ajá, no. Siempre lo dices. Probablemente en la tarde piense diferente, sí. Pero primero que nada, yo nunca he estado de acuerdo con el voto obligatorio. Porque creo que finalmente le hace la pega muy fácil a los partidos políticos con respecto a la eterna discusión, y por eso también marqué el punto en la primera parte del programa, de que Janet Jara arrasó en la elección primaria y hice también la salvedad de la participación, porque efectivamente fue la gente que quiso ir a participar. Entonces yo creo que el hecho de tener voto obligatorio lo que hace es, de alguna manera, evitarle un problema a los partidos políticos de tener que estar dando explicaciones, porque las elecciones son tan poco sexy, digamos, para el electorado y no van a votar. Y eso, de alguna manera, le evita ese problema a los partidos políticos, y creo que es muy cómodo también para los partidos políticos no tener que estar lidiando con la baja participación, independiente de los resultados que pueda tener cada uno de los colores políticos. Dicho esto, y siendo salvedad, y sé que soy bastante minoritaria en ese aspecto de creer en el voto voluntario más que en el voto obligatorio, ya que tenemos voto obligatorio, y entendiendo que es el juego democrático, y así también lo respeto, creo que el hecho de estar con una calculadora en la mano de qué tanto nos conviene o no nos conviene el voto migrante, según digamos, el ciclo electoral, creo que obviamente habla de una clase política que está más preocupada de los resultados que de realmente fortalecer la democracia. Si el voto es obligatorio para los chilenos, es obligatorio también para los migrantes. No puede ser que tengamos voto más o menos, o que el voto sea para unos diferente que para los otros. O no creemos en el voto migrante, o sí creemos en el voto migrante. Y si creemos en el voto migrante, obviamente tiene que ser con todas las reglas del juego. Y eso creo que empezar a ponerlo en duda a puertas de una elección, a 4 meses de una elección, no estamos hablando de un año, no estamos hablando de 4 meses, creo que de alguna manera habla de un debilitamiento de la democracia más allá que un fortalecimiento de la democracia. Yo estoy a favor de que voten los migrantes y que voten con las mismas reglas que vota un chileno, o directamente que no voten. Pero no puede ser que para unos tenga multa y que para los otros no. Y eso te habla obviamente de la falta de convicción con respecto a que más allá de quién vote, es finalmente calcular quién vota para ver cuáles son los resultados de la elección, porque efectivamente, viendo un poco las características de nuestra migración, podríamos tener la tentación de decir de que el migrante sería más un voto en contra, digamos, de la izquierda, más allá que a favor. Pero también vimos unas elecciones municipales donde hay porcentaje alto de migración y donde efectivamente ganaron comunas que son, en este caso, con alcaldes más bien del oficialismo. Entonces, creo que el cálculo electoral es bien pequeño y creo que tampoco hay mucha claridad cómo vota la migración en general. Pero más allá de eso, yo vuelvo a insistir, el voto es para todos igual, o directamente es porque no creemos o tenemos tentaciones en que el voto de uno vale más que el de otro. Sí, aquí, diputado Melo, hay varias cosas, porque son debates que los podríamos separar o juntar también. Si los separamos, lo que dice Francesca sobre el voto obligatorio voluntario, si ya tenemos un régimen de voto obligatorio, lo razonable sería que existiera una sanción, ¿no? No estoy hablando de cárcel, pero sí una multa, y una multa que permitiera que para todos fuera un incentivo ir a votar, ¿no? Para todos los que están habilitados para hacerlo. Eso por un lado. No se entiende muy bien el tema de la multa, no multa. Y respecto del tema del voto migrante, claro, ahí es donde surgen las teorías sobre los cálculos, porque desde la oposición tienen un discurso más bien crítico con la migración.
respecto, por ejemplo, de cómo la migración, y no estoy hablando solamente de la migración irregular, por ejemplo, utiliza los servicios públicos, cómo se ha copado también en ese sentido, y un discurso muy de expulsar migrantes, en fin, por lo tanto, esto de acojamos a los migrantes para que voten, pero para otras cosas no. Pero pongamos una zanja en la frontera. Claro, lo estoy diciendo de manera caricaturesca, ¿no? Pero para que se entienda el contrasentido o la contradicción. Y en el caso del oficialismo y de algunos sectores del oficialismo, quiero mencionar particularmente el del Frente Amplio, que incluso en 2021 impulsaron un proyecto, una moción, creo que fue el diputado Winter, para que los migrantes pudieran votar en el plebiscito de salida. Hubo otra moción, y aquí ahí está el tema de los cálculos, ¿no? Por ejemplo, un diputado del Partido Comunista, creo que fue Boris Barrera, para que los mayores de 14 años pudieran votar para el plebiscito de salida también, ¿no? Y ahí está la presunción de que esto podría beneficiarlos, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Porque ahora, por ejemplo, el Frente Amplio es el partido más duro contra la votación por parte de migrantes para ciertas elecciones, presidencial, en fin. Cuando hace algunos años tenían una postura distinta. Y ahí uno puede decir, claro, aquí también hay una contradicción, lo que hace presumir que hay un cálculo electoral, ¿no? ¿Cómo se observa esto, diputado, desde su posición, desde la Cámara, y para una elección que es en un poquitos meses más, además? Son hartas cosas, la verdad, en el debate de Montserrat. A ver, lo primero, yo estoy a favor del voto obligatorio, y para que el voto obligatorio sea una realidad, tiene que existir algún tipo de multa que se conversará y se acordará en el Parlamento. Ya, esa es la primera situación, porque bueno, votar es parte como la piedra angular de la democracia, y para esos efectos hay derechos, pero también hay deberes ciudadanos. ¿Ya? Eso es lo primero que quisiera plantear. Creo que es importante que la ciudadanía, o sea, todo el cuerpo democrático, ejerza ese derecho a voto. ¿Ya? Distinta es la discusión respecto a los requisitos para que los extranjeros o los migrantes en Chile ejerzan el derecho a voto. En democracias consolidadas, como Alemania, Francia, Canadá o el propio Estados Unidos, la verdad es que personas de otros países no pueden elegir presidente o presidenta o el Congreso Nacional, ¿ya? Solo está restringido en algunos casos para situaciones para elegir alcaldes, concejales en una escala territorial distinta, ¿ya? Porque se entiende que las decisiones de Estado le competen a los ciudadanos. Y eso quiere decir que si una persona que reside en Chile, por ejemplo, adquiere la ciudadanía, en nuestro modo de ver al menos, podría recién ejercer el derecho a voto para poder definir los destinos del país. Entonces, cuando uno plantea respecto a que, en este caso, la oposición hace un debate medio tramposo, ¿ya? Porque si uno recuerda las declaraciones de los propios seguidores de Kast, de Kaiser o de la propia señora Evelyn Matei, señalaba, por ejemplo, hace unos años atrás, el ex ministro del Interior del presidente Piñera, señor Delgado, decía, son un nicho electoral. Hay un mayor potencial electoral de la comunidad venezolana, Gonzalo Miller. Son un nicho interesante electoral, ¿ya? Otro dirigente también de la oposición. Entonces, existe una visión interesada respecto a que la población migrante vote y defina los destinos del país. Yo creo que la democracia tiene que ponerse con sus instituciones y sus normas a tono al concierto internacional respecto a estas materias, ¿ya? Porque, claro, el mundo progresista históricamente ha defendido el derecho a voto, ¿ya? Pero es distinto en cuáles son los requisitos y las restricciones en unos u otros casos. Yo creo que para un conciudadano todos los derechos a ejercer el sufragio, en este caso para las y los chilenos para poder definir los destinos del país, pero también para aquellos extranjeros que adquieran la nacionalidad como ocurre en otros países desarrollados. Y no por eso esas democracias se han destruido, ¿ya? Entonces, el debate electoral que meta a la población migrante en nuestro país hoy día está puesto principalmente por la derecha, la verdad, ¿ya? Y a mí no me parece, porque si uno mira estas votaciones pues, en uno u otro lugar, porque claro, que quizás hoy día si uno mira las encuestas favorecen a un sector político, ¿ya?
Pero eso puede cambiar de aquí a 3 meses más o en una próxima elección. El punto es quién va a definir los destinos de nuestro país. Y yo creo que esta es una discusión que hay que hacerla. ¿Cuál es el problema? Que estamos a 4 o 5 meses de la próxima elección presidencial, sí. Y yo creo que tanto la discusión respecto a el voto obligatorio y las multas, y también el derecho o no a voto de la población migrante en las decisiones nacionales, se hace, yo creo, muy encima. Y creo que eso contamina mucho el debate de fondo, que yo creo que es legítimo hacerlo, ¿ya? Sí, es que el debate debería ser bien de fondo, porque aquí estamos hablando de cuestiones de principios, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí Francesca ha expuesto las razones de por qué ella piensa que el voto tiene que ser voluntario. Yo en general adhiero, y hasta el día de hoy retengo en la cabeza una declaración que hizo ni más ni menos que Guillermo Tellier al día siguiente de la derrota de la prueba en el plebiscito del 2022, donde él dijo, habiendo perdido por paliza, ¿no? Él dijo: yo prefiero que los partidos políticos trabajemos con el país real y no con el país de los votantes más politizados, que creo que es un buen argumento para defender esa posición en un tema que, insisto, es opinable, pero idealmente ir al tema de fondo, ¿no? Y con argumentos de fondo. ¿Y por qué lo señalo? Esta no es una pregunta, Francesca, es un comentario nomás. Porque, por ejemplo, en el tema del, y ahí yo estoy completamente de acuerdo contigo, en el tema de las multas, ¿no? Hay multa por no ir a votar, pero pasan dos cosas. Primero, que ya se sabe y está extendido que las multas no se cobran en las veces anteriores. Y lo segundo es que la multa obedece, no tengo la cifra actualizada, pero el año pasado eran como 33.000 pesos, algo por el estilo. Y lo que ocurre es el efecto contrario pasó. Lo que ocurre es que hay muchas familias que no tienen esos 33.000 pesos y van efectivamente obligados, en un sentido literal, pero hay otras que prefieren pagar la multa, porque 33.000 pesos para muchas familias no es un montoneroso. Entonces, ¿cuál es el poder coercitivo que tiene una multa de esa índole, ¿no? Entonces, tenemos formalmente una multa por no ir a votar que en realidad no opera como multa, ¿no? Varía, sí. Entre 0,5 UTM y 3 unidades tributarias. Ya. Depende de los casos. De 33 a 180, eso es más o menos, ¿no? Claro, de 34 a 206. Ya. Pero otro punto, y ahí te doy la palabra, Francesca, es cómo se relaciona el país con los migrantes. Es un poco lo que decía Montserrat. O sea, uno escucha a los mismos dirigentes políticos decir a cierta hora del día algo sobre los migrantes en relación a la delincuencia, a cómo se tienen que insertar en la sociedad chilena, y a otra hora a esos mismos dirigentes decir otra cosa respecto a si tienen que votar o no tienen que votar. Entonces, yo diría que debería haber una consistencia respecto a la posición sobre la migración que establezca una suerte de coherencia entre los dos niveles, porque si no es para una cosa y no para la otra. Ahí no sé cómo lo ven, Francesca. Nos ha tocado a nosotros en el Parlamento, Patricio, ver cosas bien atroces, la verdad. Como por ejemplo que los niños y niñas, por solo hecho de ser migrantes, estén en un segundo lugar para poder acceder a los temas de salud o educación. Pero por otra parte, se exige que hoy día voten sí o sí en las elecciones nacionales, ¿ya? Entonces, esa contradicción que tiene hoy día la derecha y la extrema derecha, la verdad, es solo cálculo político, porque hoy día, según los estudios de opinión, si uno revisa las últimas votaciones, se inclinarían eventualmente por una opción política en nuestro país, a propósito, sobre todo de la comunidad venezolana, que viene también de una crisis política y social en su país. Basta revisar las redes sociales, algo bien heavy, bien duro, bien complejo. Pero creo que el debate de fondo respecto al tema del voto, yo creo que para esta elección el voto obligatorio debiera ser para los ciudadanos chilenos, y si es que no se arregla el tema de los requisitos para votar, debiéramos dejar exentos del voto a la población migrante de la multa. Igual el oficialismo no está libre del pecado de la calculadora, diputado. Pero ahí le damos la palabra a Francesca. Sí. No, yo creo que en este debate tenemos que ser un poco más sinceros, en el momento de abordar el tema de la migración. Aquí decía que la derecha, que no sé qué, que los migrantes, y la izquierda también romantizó la migración irregular en un comienzo cuando estaba el presidente Sebastián Piñera, que hoy día no se hace cargo. Pero bueno, viendo el tema de Cucuta hizo un llamado a toda la población venezolana a venirse a Chile. Yo creo, diputado, que deberíamos ser un poco más rigurosos con lo que estamos diciendo, porque efectivamente eso no fue así. Está mandando Cúcuta, eso no fue así. Creo que el diputado diga que la derecha tiene la calculadora en mano, la izquierda también, diputado, y la derecha también. Así que seamos bien honestos con ese debate. Yo tengo una posición
bien clara. Yo estoy de acuerdo con la votación, con las elecciones que sean voluntarias. Pero si estamos hablando ahora, y usted me está diciendo que para la población chilena el voto es obligatorio con multa, usted está generando un voto que vale menos, diciendo que el migrante podría votar pero sin multa. Entonces, o aquí todos o aquí nadie. Y aquí estamos sinceros también de que hay un cálculo electoral y dígalo de su sector, y yo le reconozco que el mío también lo tiene. Pero seamos honestos con eso. Y lo que no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista es que tengamos un voto que valga más y un voto que valga menos. Entonces, o votan los migrantes con las mismas condiciones que los chilenos o no votan los migrantes. Y eso yo creo que tenemos que ser claros. Pero no podemos generar un desincentivo, porque finalmente lo que estamos haciendo aquí no es incentivar al voto, sino lo que estamos diciendo es lo vamos a castigar si es que usted no vota, a unos sí y a otros no. Porque ahí yo creo que directamente se nos nota mucho, diputado, el cálculo que tenemos detrás con respecto a esa medida. Lo que está de fondo, seamos sinceros. Lo que está de fondo, Francesca, es que si tú estás de acuerdo en que los más de 1 millón de personas, migrantes, que incluso muchos de ellos están de paso en nuestro país, van a definir quién va a ser el presidente de Chile y quién va a elaborar las leyes de nuestro país, que va a definir la política exterior, la política de frontera, la política económica, toda la política internacional. Bueno, está bien, pero yo creo que eso, como lo hacen las democracias modernas, estoy hablando de democracias como las de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, Canadá, igual visto y desde otras. afuera no se entiende que algunos votantes tengan multa y otros no tengan multa. Puede ser, pero la significación que implica que un sector de la población en nuestro país define la política de Chile y vaya de paso, de tránsito, es complejo. Entonces, ¿por qué no hacemos un debate de fondo respecto a cómo lo hacen otros países? El problema es que estamos a 4 meses de la elección. Yo creo que esto es un debate que debiera ser de mucho más larga data para que también se entienda la comprensión. No aporta de una elección presidencial ni parlamentaria. Ese es el problema de fondo. Y yo creo que de eso adolece hoy día la democracia chilena, pero yo al menos creo que se defina la política de un país. O sea, porque yo creo que esta elección va a estar tan reñida que bueno, la calculadora está clara. Si no hemos sido nosotros los que han visto un nicho electoral en la comunidad migrante. Claro. Para nada. Ahí, Francesca, tú querías... Sí, no, primero que nada, diputados no están de paso. Son personas que están viviendo en nuestro país. Son personas que están de manera regular, que pagan sus impuestos, como usted, como yo. No, son personas que vienen de turismo y justo les tocó la elección. Seamos bien claros en eso. Y yo creo que hacer una diferenciación entre el voto migrante y el voto no migrante, o el voto chileno, digamos, hace que el voto valga diferente. Y eso me parece muy grave. Es casi tener un voto censitario aquí. O sea, estamos hablando de o todos votan obligatorio o todos votan voluntario. Entonces, porque todo el resto es un cálculo electoral que le hace muy mal a la democracia. Y así como usted atacó a la derecha, y le encuentro razón que probablemente hay sectores que sí tienen ese cálculo, su sector también lo tiene. Por algo está empecinado en que unos sí y otros no. Entonces, seamos bien claros en eso. Y con lo que sí coincido con el diputado es que efectivamente esta discusión la tendríamos que haber tenido mucho antes. Esto es como que estamos ahora a 2 minutos de cerrar la baraja de Carioca y metemos más cartas porque nos faltan jugadores. Pues entonces, yo creo que claramente aquí hay intencionalidad electoral, y esta pasión de esta discusión, que nos deberíamos estar apasionando por otros temas y no por este, tiene que ver con las elecciones de noviembre. Si seamos súper sinceros, ¿sabe cuál es el problema? Que se nos nota. Se nos nota cuando empezamos a... Está irremisiblemente contaminada la discusión. No tiene... A ver, pero muy breve, a propósito de lo que decía el diputado... Lo estamos pasando piola. Sí, a propósito de lo que decía el diputado Melo, según la norma, los extranjeros que tienen derecho a voto en Chile son los que llevan más de 5 años avecindados, ¿no? No están de paso. Y por lo tanto está abierta ahí la discusión si 5 años es suficiente o no para considerar personas que deberían tener derecho a voto. Ahora, lo que uno diría desde afuera es, si alguien estima que 5 años es muy poco, entonces lo ideal sería elevar la cantidad de años de residencia y no establecer reglas diferenciadas para un votante y para otro. Por eso yo estoy planteando, Patricio, desde un inicio, que uno lo que debiera hacer en la legislación es revisar cuáles son los requisitos para ejercer el derecho a voto y el derecho a sufragio. Porque además está en las bases, ¿no es cierto?, de la democracia, que este es uno de los principales instrumentos, es un fin y un valor en sí mismo.
no estamos en contra, pero sí hagamos el debate de fondo. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que ocurre en otros países? O sea, en estos países que yo recién te comentaba, para ejercer el derecho a voto, las personas migrantes de otros países tienen que ser ciudadanos de esos países. Lo ocurre, o sea, yo tengo una amiga que está en Alemania, la Claudia, y me decía, mira, después de 10 años puedo votar. Y estaba muy contenta. ¿Por qué? Porque adquirió la nacionalidad alemana para ejercer el derecho a voto después de estar más de 10 años, haber pagado sus impuestos, bueno, y todo lo que implica aquello, porque se establece un conjunto de requisitos. O sea, aquí nadie está en contra. Pero ¿cómo lo solucionamos ahora? Porque ahora tenemos a 4 meses una elección. Bueno, lo que pasa es que cuando tú estableces que el voto es obligatorio, todo el mundo va a poder votar. Lo que pasa es que tú no le vas a establecer una multa, ¿no es cierto? Pero esa persona migrante que lleva 5 años, como establece la ley, va a poder votar igual, ¿ya? Pero es distinto... Pero sin multa. Pero claro, pero sin multa. Pero esto es parte del debate, ¿ah? Mira, ayer cuando votamos... Que nadie va a tomar una posición que no le conviene. Sí, ayer cuando votamos... Es que se nos nota, pues, es que se nos nota. Ayer cuando votamos el proyecto de ley, sí, lo que pasa es que tú le quieres delegar la soberanía de nuestro país. No. Sí. Yo le estoy no, perdón, diputado. Por conveniencia política y electoral, y tú lo sabes. Pero diputado, si yo estoy abierta incluso a que no voten. Si mi tema es o todos votan o nadie vota. Tener un criterio pero único. No puede ser que unos voten con... Sí, pero yo estoy de acuerdo con el voto voluntario. Yo creo que eso no ayuda mucho a la democracia. No, pero son posiciones legítimas. No, pero es que no ayuda mucho a la democracia, es que para unos sí, para otros no. O sea, o todos pueden decidir o ninguno puede decidir. Si es que... Sí. Ahora, en mi cruzada estéril por aportar con algunos datos duros a esta discusión, son casi 800.000 los ciudadanos que tendrían derecho a voto con esta normativa, con la actualmente vigente en la próxima elección. Doy el dato también para que quienes nos están viendo y escuchando ponderen cuánta influencia tiene 800.000 personas en el padrón general de la próxima elección. En una elección reñida, mucha, po. Sí, po. Sí, claro, es el tema. pero eso parte del supuesto de que los votantes extranjeros tendrían un comportamiento electoral homogéneo entre ellos, ¿no? Bueno, eso. Bueno, gran tema. Sí, pues gran tema que nos va a seguir acompañando los próximos días y semanas. Esperemos que se zanje pronto, ¿eh? Mientras más cerca de la elección, más complicado es tener esta discusión. Más se nota, como dice Francesca. Son las 9:29 y ya tenemos que cerrar este bloque de radioanálisis. Agradecemos a nuestros invitados. Francesca, muchas gracias como siempre, que estés muy bien, que tengas un excelente día. Muchas gracias, buenos días a todos. Y Daniel Melo, diputado, muchas gracias también. Sí, gracias por la invitación y esperamos que el Tribunal Constitucional tenga bien a dar la admisibilidad del recurso que presentamos, el requerimiento a propósito del proyecto de permisos sectoriales. Sí, no alcanzamos a hablar de Hay un debate de fondo allí, de cómo se salvaguarda derechos constitucionales en materia de salud de las personas, cuidado del medio ambiente, pensando en las futuras generaciones. Pensé que se iba a referir al otro recurso que presentaron para destituir al diputado Kaiser. Sí, también estamos en esa iniciativa de la bancada socialista que la encabeza el diputado Juan Santana como jefe de bancada. Bien, tenemos que cerrar, son temas que nos van a seguir acompañando en todo caso, diputados, así que para una próxima ocasión les vamos a abordar de todas maneras. Son las 9:30, hacemos un breve corte y a la vuelta está Diana Porras con ustedes.